Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar. Los temas, la disertante de hoy soy yo. Mi nombre es Marina Werner, soy clínica y reumatóloga. Estoy en un hospital de clínicas y los temas que voy a dar hoy son, uno, miopatías inflamatorias, y después algunas misceláneas que tenemos en reumatología, que son la sarcoidosis y el síndrome de la enfermedad de Bessel. Con respecto a las miopatías inflamatorias, son un grupo bastante amplio de enfermedades autoinmunes que afectan básicamente a los músculos y cursan clínicamente con debilidad como síntoma predominante, y también pueden tener mialgias como resultante del filtrado inflamatorio a nivel muscular. Dentro de la clasificación se han ido agregando algunas miopatías últimamente. Las conocidas habitualmente son la polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión. Se agrega últimamente la miopatía necrotizante inmunomediada, que es la de las estatinas, la miositis asociada a cáncer, la miositis que se presenta en colagenopatías, que se puede presentar en enfermedades autoinmunes, que se puede presentar como polimiositis, como dermatomiositis y más raramente como cuerpos de inclusión. Y después otras formas de miopatía localizadas como la eosinofilis eosinofílica, la miositis nodular localizada y orbitaria. En general son poco frecuentes, con una prevalencia entre 5 a 7 casos por millón de habitantes. Predomina en mujeres la dermatomiositis y predomina en hombres la polimiositis y las miopatías por cuerpo de inclusión. Los picos de presentación son la forma infanto-juvenil de la dermatomiositis en la adolescencia o niñez, y a los 60 o 69 años las miopatías asociadas a cáncer. Esas son las que, digamos, está estipulado una edad de presentación. El resto puede presentarse a cualquier edad. Clásicamente se definieron por criterios de clasificación que son bastante antiguos, de Bohan y Peter, que consideran la presencia de debilidad muscular simétrica proximal, elevación de enzimas musculares, principalmente CPK, el patrón electromiográfico de características miopáticas, hallazgos específicos en la biopsia muscular, que ya vamos a ver cuáles son un poquito en cada una, y las manifestaciones cutáneas que tienen que estar siempre presentes en la dermatomiositis. Puntualmente para polimiositis, la etiopatogenia se considera, como la mayoría de las patologías autoinmunes, que hay un agente inicial desencadenante que puede ser infeccioso, la mayoría de las veces viral, donde se inicia una agresión de fibras musculares mediadas por linfocitos T, citotóxicos. Se observó que hay una expresión aumentada de antígenos de clase 1 de histocompatibilidad, y esta respuesta linfocitaria es oligoclonal, por lo tanto van contra un antígeno determinado. No se observó fenómenos de apoptosis como en otras enfermedades autoinmunes. Este es un esquema, pero básicamente lo que muestra es que hay un antígeno que se reconoce como tal, va y actúa el macrófago, se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, activa linfocitos T citotóxicos y mediante citoquinas aumenta la respuesta inmune relacionada con interleuquinas inflamatorias, proinflamatorias, interferón alfa y TNF alfa, y todo esto hace que por medio de integrinas aumente el daño a nivel de la célula muscular.
Clínicamente la polimiositis se presenta con debilidad muscular, que no es casi ninguna de estas tiene una debilidad muscular aguda, siempre es una debilidad muscular progresiva, bastante insidiosa, subaguda, que afecta las cinturas escapular y pelviana, o sea, el área de las caderas, y los músculos flexores del cuello. Eso es lo característico de la polimiositis. Hay formas graves que pueden presentar disfagia por afección de músculos orofaringeos, disfagia alta, y disnea por afectación de los músculos respiratorios. Es muy raro que se presente la polimiositis primaria, espontánea sin estar acompañando a otra enfermedad autoinmune o a otra patología sistémica, pero suele presentarse de esta forma en varones. Puede tener afectación pulmonar con una forma de enfermedad pulmonar intersticial, tipo neumonía intersticial no específica o usual, y compromiso cardíaco afectando el miocardio y presentándose como trastornos de conducción. Como característico es que no tiene ninguna forma de afectación facial. Si observamos alguna afectación facial, no es polimiositis. No tiene afectación neuropática asociada. Los reflejos autotendinosos son normales. Si hay alguna afectación neuropática o sospecha, no es polimiositis. Y la atrofia muscular es muy tardía. Tarda años en presentarse con atrofia muscular. Siempre fue un poquito misteriosa la polimiositis. Antes todo era polimiositis, cuando había inflamación muscular. Ahora es raro que podamos catalogar algo de polimiositis. Hay varios artículos que hablan de esto y siempre se preguntan si esto es una miositis, o si hay un contexto supuesto, si esto es una miositis y si esto es una polimiositis. Con respecto a la dermatomiositis, la etiopatogenia es similar también. Hay algún antígeno que por mimetismo molecular activa el complemento y el complejo de ataque de membrana, y esto hace que se genere la primera lesión en la dermatomiositis, que es el daño de las células endoteliales. A partir de ahí y a través del complejo de ataque de membrana, donde tiene que haber el complemento, se activan citoquinas a través de los macrófagos y los CD4 positivos, que van a llevar al aumento de disfunción endotelial, activación de la superóxido dismutasa, el óxido nítrico y el aumento del factor de necrosis tumoral, y esto va a ir a generar un daño a nivel de los vasos periendomiciales, o sea, dentro del músculo. La lesión, concretamente, no es muscular como la polimiositis, sino que es de la vasculatura que irriga las áreas musculares o los fascículos. La forma de presentación de la debilidad es similar a la de la polimiositis, afecta más o menos los mismos grupos musculares. Puede haber con más frecuencia presencia de dolor, tipo mialgia, porque se van produciendo lesiones isquémicas en realidad a nivel de microcirculación, y las lesiones cutáneas, que son las que la caracterizan aparte de la biopsia, que son el eritema en heliotropo, que se presenta en párpados y mejilla, en párpados, sobre todo en párpados superior e inferior, y también puede presentarse en mejillas. El signo del Chal, que es un rash macular originoso, que suele ser fotosensible o parecer, porque se presenta en áreas de fotoexposición, y las pápulas de Gottron, que son lesiones descamativas sobrelevadas, rojas en áreas de nudillos, en regiones de extensión de las manos, de los codos.
También puede haber lesiones periungueales con telangiectasias y calcificaciones cutáneas que se presentan en las formas infantiles, que son las calcinosis. Las fotos son todas de internet, o sea que si las buscan las pueden encontrar, y bien ponen la palabra. Este es el signo del Chan. Esta radiografía es de un niño de áreas de calcinosis, ¿sí? Heliotropo, acá está bien típico, mucho más violáceo que en esta región. Y estas son las pápulas de Gotro. La dermatomiositis se presenta sola, en general. Esas lesiones aparecen en forma también subaguda, no así de un día para el otro. Las lesiones en piel suelen aparecer más rápidamente. Lo más subagudo es lo muscular. Y las miopatías de cuerpo de inclusión, la etiopatogenia es más controvertida. Hay invasión de fibras musculares por linfocitos T citotóxicos, pero no se observa necrosis, como sí se observa en la polimiositis. Y hay y se considera que que podría tener que ver con algún proceso degenerativo, porque se encontraron proteínas tipo Alzheimer y no tiene respuesta, o tiene muy escasa respuesta a inmunosupresores, a diferencia de polimiositis. Se presenta con una debilidad muy variable que afecta a grupos musculares muy variables también. Es mucho más insidiosa, en general se diagnostica después de años de comenzar con los síntomas y de dar vuelta al paciente por varios lugares. Tiene afectación distal, es más asimétrica que las otras dos. Tiene afectación de los flexores de las manos y extensores de las rodillas. O sea que esa es la afectación distal más frecuente, aparte de lo proximal. Y tiene afectación facial en algunos pacientes de diferentes formas y afectación deglutoria de los músculos orofaringeos, que son donde hay músculo estriado, muy frecuentemente. Tiene una atrofia muscular muy llamativa, si bien hay en general demora en el diagnóstico, se presenta en general un paciente atrófico. Y es muy rara la asociación con otras patologías, en general primaria. Dentro de las miopatías inflamatorias en general hay otras afectaciones que son extramusculares y extrapiel de la dermatomiositis, que en general se consideran formas más graves, tipo vasculitis, si bien la lesión no es una vasculitis estrictamente. Presentan síntomas generales o pueden presentar síntomas generales como fiebre, astenia, fenómeno de Raynaud, presencia de artralgias o artritis no deformante, no erosiva, presencia de disnea por afectación concreta del parénquima pulmonar como enfermedad pulmonar intersticial o por afectación de los músculos respiratorios. Y lo otro también, sobre todo en los cuerpos de inclusión, que pueden presentar microaspiraciones por la afectación de la deglución. La afectación digestiva se presenta así como vasculitis en tubo digestivo a cualquier nivel y puede presentarse de una forma grave, que es la perforación intestinal o esofágica, y las cardiológicas, como dije recién, miocardiopatía con en general presentación como trastornos de conducción. Hay algunas variantes clínicas que son la dermatomiositis amiopática, que es todo el cuadro florido de la parte dérmica, dermatológica, sin afectación muscular o con una afectación muscular subclínica. Y la otra forma de variante clínica de la polimiositis en este caso es el síndrome antisintetasa, que los residentes hace poquito presentaron un caso de síndrome antisintetasa
en las reuniones mensuales. Se presenta en general en mujeres de edad media. La miopatía inflamatoria concretamente puede ser subclínica en muchos casos. Se presenta con un cuadro de afectación general, con fiebre, con posible fenómeno de Raynaud, presencia de enfermedad pulmonar intersticial, como esta es la que tiene la enfermedad pulmonar intersticial característicamente dentro de la miopatía inflamatoria, pero bueno, las otras también la pueden tener. Neumonía intersticial no específica o neumonía intersticial usual son las formas de presentación. Las lesiones dérmicas hiperkeratóxicas en humanos de mecánico que suelen acompañar a este cuadro. Puede haber artritis, que también es no erosiva, predomina en manos, y la presencia de anticuerpos antisintetasa como el JO1 o JO1, que es el que podemos dosar en nuestro medio y suele acompañar a un gran porcentaje de estos pacientes, aproximadamente la mitad. Dentro de los métodos complementarios, lo primero que tenemos al alcance de la mano son las enzimas musculares, la CPK total, que está aumentada y muy aumentada en el 90% de los casos de polimiositis, no tanto en la dermatomiositis, hasta un 30%, dicen las series, y en la miopatía por cuerpos de inclusión, que puede estar aumentada hasta 10 veces, pero puede cursar con CPK normal. La aldolasa no la utilizamos o no se utiliza de rutina, se utiliza cuando hay alta sospecha clínica y la CPK no nos está definiendo mucho el panorama. La aldolasa tiene mucha más sensibilidad y especificidad en el músculo, pero bueno, es más cara y menos accesible. Y después otros dosajes como LDH, GOT y en menor porcentaje GPT, que pueden estar aumentadas y nos pueden simular o nos pueden poner a buscar una hepatopatía, cuando en realidad la causa de estas enzimas elevadas es la miopatía, es la afectación muscular. Dentro de las alteraciones inmunológicas, en dermato y polimiositis, hasta en el 80% de los pacientes, según las series, pueden estar presentes los anticuerpos antinucleares, que son un marcador de autoinmunidad y que pueden acompañar a estos pacientes, y hasta el 20% de las miopatías por cuerpo de inclusión pueden tener antinucleares positivos. Y después, los más característicos, que son los anticuerpos antisintetasa, el conocido y el accesible es el anti-JO1, pero sepan que hay otros. Y después tenemos anticuerpos anti-partícula de reconocimiento de señal, el anti-Mi2, que también es marcador de miopatía inflamatoria, y hay otros no específicos que pueden estar presentes, como el anti-RNP, el anti-ROD y el anti-PMSCL, que en general están presentes cuando están asociadas estas patologías, estas miopatías, a otra enfermedad autoinmune. Los métodos complementarios que usamos son, aparte del laboratorio, donde a nivel general podemos tener eritro y PCR aumentados como reactantes de fase aguda, pero puede esto estar completamente normal. El electromiograma. El electromiograma es el estudio básico para inicio del diagnóstico y para el seguimiento. Puede haber un porcentaje bajo de resultados negativos o que generan dudas, y nos ayuda a determinar qué músculo podemos ir a biopsiar. Y lo característico es que se presenta potenciales polifásicos de poca amplitud y corta duración, ondas positivas y descargas repetitivas ocasionales o fibrilaciones. Y lo característico también es que en la miopatía de cuerpo de inclusión puede haber un patrón mixto, puede haber afectación axonal hasta el 30%, o sea que
no es solamente miopático el problema en la mayoría de estos pacientes. Y otro estudio de imágenes que nos ayuda en los últimos tiempos es la resonancia magnética nuclear, que se pide de cintura escapular o cintura pelviana, y nos va con la presencia de infiltración, no tanto infiltración grasa, sino edema, nos va a ayudar probablemente a determinar qué músculo vamos a biopsiar. Y no se pide para el diagnóstico o para confirmar diagnóstico, sino más que nada para localizar músculo a biopsiar, cuando no tenemos ese dato muy claro con el electromiograma o con la clínica. Los músculos que se biopsian al azar en general son o el deltoides en cintura escapular o el cuádriceps en cintura pelviana. Bueno, estos son algunos cortes de resonancia donde se observa edema en áreas musculares, se ve bien claro, la musculatura con edema bien marcado. Bueno, esto para ejemplificar las formas de los potenciales de unidad motora polifásicos, que son como, este es el normal y esto sería una fibrilación en relación a miopatía. Bueno, con respecto a la biopsia muscular, se diferencian clásicamente sobre todo la polimiositis y la miopatía por cuerpos de inclusión de la dermatomiositis. La polimiositis tiene infiltrados inflamatorios endomiciales, o sea, dentro del músculo, que invaden fibras no necróticas. Hay expresión de clase 1 de complejo de mayor compatibilidad y presencia de CD8 en la mayoría. Hay mucha necrosis y regeneración a nivel de la biopsia. En cambio, en la dermatomiositis hay atrofia perifascicular en áreas circulares o en cuña, secundarias a áreas isquémicas, y la inflamación perimicial y perivascular con predominio de CD4 positivo. Hay gran disminución del número de capilares y atrofia perifascicular, que son lo más característico, y puede preceder a la clínica dermatológica, por ejemplo. Y en los cuerpos de inclusión, que tiene también el infiltrado endomicial, que es mononuclear, que predominio de macrófagos y CD8 positivos, símil polimiositis, y hay síndrome de fibras vacuoladas, que es la diferencia con la polimiositis, depósito de amiloides en citoplasma, y si hiciéramos microscopía electrónica podemos observar la presencia de todos los filamentos de 15 y 18 milímetros. Esta es una biopsia muscular donde tenemos el infiltrado inflamatorio dentro del endomicio, que en esta biopsia es muy marcado, que se presenta entonces en polimiositis, en miopatía por cuerpo de inclusión, pero también se puede presentar en algunas distrofias musculares congénitas. Y son el gran grupo de diagnóstico diferencial muchas veces en estos pacientes. Bueno, esta es otra biopsia con infiltrado endomicial. Esta es otra técnica que diferencia los tipos de fibras musculares. Y esta es la gran diferencia entre dermatomiositis y polimiositis. En dermatomiositis vemos la atrofia periendomicial. Fíjense que al centro está bastante normal, y hay muchas fibras atróficas, anguladas y pequeñas, con el infiltrado en las zonas periféricas de los fascículos. Si vemos una inmunofluorescencia, se ve disminución del número de capilares o de vasos. En cambio, en la polimiositis
hay gran infiltrado inflamatorio dentro de todo el endomisio y en forma errática, y hay no disminución, sino una tendencia al aumento de las capilares oscuras, de los capilares endomiciales. Bueno, y esto es miopatía por cuerpo de inclusión, que bueno, no tiene buenas imágenes, pero básicamente se observan células con regiones vacuoladas, como esas. Acá, con otra técnica también se observan las vacuolas intracelulares. Bueno, estas son otras técnicas donde marca la vacuola. Bueno, esto no se ve mucho. Y el infiltrado endomicial, ¿sí? Igual que polimiositis. Bueno, con respecto a la biopsia, es complicado en nuestro medio tener una buena biopsia muscular, porque lo más importante es no solo saber qué músculo voy a biopsiar, sino que tengo que utilizar una técnica de, tiene que ser una biopsia amplia, bien cuidada, porque cualquier manipulación puede generar necrosis dentro del músculo y podemos tener falsos positivos de polimiositis en muchas patologías. Entonces, se deben utilizar no solo la microscopía electrónica, sino muchas otras técnicas de anatomía patológica que no se realizan en la mayoría de los lugares de nuestro medio. Diría que en Córdoba hay un solo lugar donde tenemos una persona que él hace las biopsias y él las analiza y las procesa, y no mucho más. También hay que hacer muchas veces test genéticos cuando no nos queden claros por anatomía patológica, por clínica, electromiografía y CPK. Podemos también utilizar la técnica de rojo Congo para ver si hay depósito de amiloide y la microscopía electrónica para determinar si es por cuerpo de inclusión o es otro tipo de miopatía inflamatoria. Bueno, no hay criterios de diagnóstico ni de clasificación, pero hay formas de determinar o de acercarse a decir que esto es una miopatía inflamatoria definida, probable o posible, y utilizando los criterios de Bohan y Peter, que eran de debilidad muscular de las cinturas y flexora cervical para polimiositis y dermatomiositis, necrosis de fibras musculares, elevación de enzimas musculares en laboratorio, evidencia de patrón miopático en electromiografía y la presencia de la piel para dermatomiositis. Podemos decir que una polimiositis está definida si tiene los 4 criterios musculares. Es probable si tiene 3 y es posible si tiene 2, cualquiera de ellos. La dermatomiositis siempre va el 5.º criterio, que es lo dérmico, y está definida si hay 3 de los 4 musculares, probable 2 de los 4 musculares y posible si hay solamente un criterio de los 4, como para acercarnos a un diagnóstico más claro. Y la miopatía por cuerpo de inclusión valora aspectos clínicos y métodos complementarios. Desde el punto de vista clínico, habla de que tiene que tener una duración de más de 6 meses, el inicio después de los 30 años de edad y la debilidad muscular distal y proximal con afectación de flexores de los dedos, muñecas y cuádriceps. Y los métodos complementarios, la CPK elevada o normal, la biopsia con invasión mononuclear, si hay presencia de vacuolas y depósito de amiloide, y electromiografía con patrón miopático o mixto. Recuerden que el 30% puede tener compromiso axonal. Y hablamos de definida si tenemos la histología típica
más la clínica. Probable si está la histología sugestiva, de no tenemos todos los elementos, pero hay clínica y laboratorio, y posible si hay un patrón de debilidad atípico con una histopatología incompleta. Los diagnósticos diferenciales de miopatía inflamatoria son un montón, son miopatías. Tenemos las distrofias musculares, que también son un montón, y que por suerte son mucho más raras. Las miopatías metabólicas, sobre todo la deficiencia de la miofosforilasa y las miopatías mitocondriales. Las miopatías endocrinológicas, que son varias y hay que tenerlas en cuenta siempre porque pueden elevar CPK y y no toda elevación de CPK es miositis, ¿sí? Puede haber miopatía y hay miopatías, de hecho todas estas, sin miositis o afectación muscular secundaria tipo miopatía con elevación de CPK sin inflamación muscular. Inducida por drogas de penicilamina, quinidina, propiamida, las estatinas, que es la necrotizante inmunomediada, que puede ser por afectación por necrosis directa, ¿sí? O por activación del sistema inmunológico que genera necrosis. Y por enfermedad motoneurona, después la ELA y la miastenia gravis, que pueden presentarse con sobreesfuerzo muscular y aumento de CPK, e incluso muchas veces con algún infiltrado inflamatorio a nivel muscular inespecífico que nos hacen tener falsos positivos de, por ejemplo, una polimiositis. Bueno, esto para las distrofias tienen distribuciones específicas y, como dije, por suerte son muy poco frecuentes. Estas son distrofias. Y las miopatías endocrinológicas que se pueden dar con aumento de CPK o no en hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad síndrome de Cushing, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, osteomalacia y acromegalia. O sea que ya con tiroides tenemos bastante como diagnósticos diferenciales. El tratamiento de las miopatías inflamatorias concretamente es bastante agresivo porque esto genera daño a largo plazo, y si hay afectación tipo vasculitis o afectación sistémica, con mayor razón. Utilizamos los corticoides, no tenemos muchos elementos con pruebas y trabajos hechos como para certificar cuál es el tratamiento más efectivo, pero sí sabemos que los glucocorticoides en pulsos o en dosis, si la afectación no es muy severa, en dosis altas, en dosis inmunosupresoras de 1 o 2 miligramos kilo, por tiempos prolongados, porque el mínimo de tratamiento con corticoides tiene que tener 1 año, y confirmando remisión, disminución de CPK, tenemos que utilizar los corticoides en dosis alta y en forma permanente. Pero tenemos que tener cuidado con un efecto secundario, aparte de los otros efectos secundarios de los corticoides, la miopatía esteroidea. Un paciente que tiene CPK normal, que en general viene evolucionando bien y de repente empieza a presentar más síntomas de debilidad, más atrofia, o empieza a presentar atrofia, tenemos que pensar en la miopatía esteroidea, y este paciente va a mejorar en la medida que les sigamos quitando los corticoides. Otros inmunosupresores, se puede utilizar cualquiera, y en general utilizamos con el que más cómodo nos sentimos, porque es para ahorrar. El objetivo es ahorrar corticoides. El objetivo del corticoide es inmunosupresión. El objetivo de estos es también inmunosupresión con la posibilidad de retirar antes los corticoides. Azatioprina, metotrexato, ciclofosfamida, en pulsos, no vía oral,
Y también se puede utilizar los inhibidores de calcineurina, el tacrolimus, que se utilizan mucho más en trasplantes, el micofenolato y muy rara vez la ciclosporina. Lo que sí está estipulado que mejora, sobre todo los periodos de vasculitis o de crisis miopática, son las inmunoglobulinas endovenosas. Las inmunoglobulinas endovenosas, lo que no está determinado es cuánto tiempo las vamos a utilizar. Se utilizan en dosis altas, 400 miligramos kilo día por 3 a 5 días, cada 21 días, luego de haber hecho inicialmente un curso de corticoides y probablemente haber intentado algún inmunosupresor de otro tipo. Y tiene una eficacia importante en casos refractarios. Y a estos pacientes, una vez que diagnosticamos o tenemos alta sospecha clínica, los tenemos que incorporar en terapia física y rehabilitación desde el principio. Por supuesto que no son ejercicios de alto impacto ni nada por el estilo, simplemente isométricos para mantener el tono muscular, que es lo que va a ir perdiendo este paciente a lo largo de su evolución. Bueno, con respecto a las miopatías por estatinas, es importante tener en cuenta esto, que produce una necrosis no inmunomediada en algunos casos e inmunomediada en la mayoría de los otros. Por lo tanto, cuando tenemos una miopatía por estatinas, ustedes saben que el uso de estatinas vamos chequeando no solo el hepatograma, sino los niveles de CPK. Y a veces el hepatograma alterado con CPK alterada tiene que ver con la miopatía y no con toxicidad hepática o con afectación hepática. Por supuesto que hay que suspender la estatina ante la evidencia de afectación nueva o de novo por el consumo de estatinas, y se utilizan inmunosupresores como tratamiento, también corticoides en dosis de inmunosupresión, y podemos utilizar alguno de los inmunosupresores, acetioprina, metiloxato o incluso ciclofosfamida si hay una afectación muscular inflamatoria muy grande, y si al haber necrosis hay más mialgia que debilidad. Entonces, desde ese punto de vista, clínicamente lo vamos a detectar como más rápido que las miopatías inflamatorias clásicas. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Se ven mucho o más o menos? Más o menos, definamos más o menos. Se ve más bien las patologías artérias. Se ve la dermatomiositis, yo diría que de todas las miopatías es la más evidente, probablemente porque se diagnostica más rápido, porque tiene su evidencia dermatológica. Pero la polimiositis es mucho más frecuente de lo que creemos y muchas veces se tarda en el diagnóstico porque es en realidad la menos aparatosa. La dermatomiositis es muy aparatosa por la parte dermatológica, y después, bueno, ante la sospecha siempre encontramos algo que nos avale el compromiso muscular. La miopatía por cuerpos de inclusión, si bien siempre se llega tarde, por más que se llegue temprano, no hay mucha respuesta al tratamiento. ¿Y eso nos pareció la fibromialgia? La miopatía por cuerpos de inclusión, que presenta a veces mialgias, sí, pero la fibromialgia, recordemos que no tiene ninguna alteración de laboratorio ni de nada. Y la polimiositis, como se presenta con debilidad, bueno, es muchas veces muy progresiva, muy lenta, y cuando ya lo tenemos adelante, también medio tarde, digamos. Pero bueno, lo importante es sospecharlo y que nos quedemos con el concepto de que
No vamos a ir a biopsiar porque sospecho una miopatía inflamatoria cualquier CPK alta, y que la CPK alta no siempre significa miopatía inflamatoria. Hay que pensar en los diagnósticos diferenciales antes de ir a hacer una biopsia, por ejemplo, en nuestro medio. En medios donde las biopsias son más accesibles y hay lugares donde se pueden analizar con mayor fidelidad, ¿no? Es otro el tema. ¿Algo más? ¿Alguna cosita? ¿Y el tema de las miopatías por platina no tiene relación con la dosis de platina? No, es idiosincrásico. En general se presenta en los primeros tiempos del uso de la estatina, ¿sí? Es raro que le estemos dando estatina hace 2 o 3 años a un paciente y no hagamos una cantidad de estatina. Es raro, pero es posible también. Bueno, ¿estamos? ¿Hacemos un descansito? Bien. Vamos a empezar, así terminamos temprano. ¿Les parece? Así terminamos temprano. Los temas que quedan son sarcoidosis y enfermedad de Besser. Sarcoidosis. Vamos a hacer un recordatorio de la sarcoidosis. Es una enfermedad de origen desconocido que tiene un componente inflamatorio que se presenta con granulomas epiteloides y es de presentación en el adulto joven. Dentro de la etiopatogenia hay varios factores también, como en todas estas enfermedades inflamatorias. Hay un antígeno ambiental que se presenta con disfunción inmunitaria y termina generando una reacción granulomatosa, células epiteloides, gigantes multinucleadas, rodeadas por linfocitos, que puede tener necrosis central tipo tuberculosis, pero no es lo más común. Pueden desaparecer las lesiones o los granulomas y dejar cicatriz. Se observó un fenotipo de inflamatorio tipo Th1, donde están predominando los linfocitos TCD4 y hay presencia de agentes flebóticos que se terminan descubriendo a raíz de la presencia de síntomas más sistémicos como la fiebre, la presencia de uveitis y periartritis. También también hay hidroxilación ectópica de vitamina D3 que aumenta la absorción de calcio y la presencia de hipercalciuria e hipercalcemia, que es una de las características de la sarcoidosis. Y algunos HLA han demostrado que hay una presentación familiar de algunas sarcoidosis. Clínicamente tenemos 3 formas. Una forma aguda, donde se presenta el paciente con fiebre, malestar y tos seca, presencia de artritis, eritema nodoso y uveitis, y adenopatías biliares y paratraqueales. Esta es la forma aguda clásica, que puede, por supuesto, no tener todos los elementos. Después hay una forma subaguda, donde también hay malestar, tos y disnea. Hay evidencia de enfermedad intersticial pulmonar. Puede haber fibrosis ya y derrame pleural, y en esta forma puede que no observemos las clásicas adenopatías que buscamos en la sarcoidosis. Y después hay una forma crónica donde las lesiones son más infiltrativas, hay alteraciones torácicas, afectación en tórax y mediastino de la forma subaguda, placas o nódulos dérmicos, puede haber lesiones óseas en
engrosamiento sinovial y tenosinovitis, tipo artritis, y infiltración en áreas no comunes como cerebro, corazón, riñón y nervios periféricos. Dentro de las manifestaciones endotorácicas, hasta en el 80% de la sarcoidosis observamos adenopatías iliares. Hay infiltrados pulmonares muy frecuentemente y menos frecuentemente la presencia de derrame, calcificaciones, clínicamente hemoptisis y también cavitación, neumotórax o corpulmonar. Dentro de la clasificación radiográfica tenemos estos estadios donde tenemos la normalidad, tienen una significancia pronóstica porque en estadio 1, donde hay adenopatías iliares que pueden ser uni o bilaterales y o paratraqueal derecha, que es la clásica de la sarcoidosis, tenemos hasta un 71% de recuperación, de tasas de recuperación. En el estadio 2 hay adenopatías iliares con infiltrados pulmonares. El estadio 3, infiltrados sin adenopatías ni fibrosis evidentes. Y el estadio 4, donde ya hay fibrosis pulmonar avanzada y esto conlleva un 50% de mortalidad. Tenemos manifestaciones cutáneas que tenemos que sospechar, que nos tienen que hacer sospechar o buscar o descartar sarcoidosis. El 38% de los eritemas nodosos son por sarcoidosis. La presencia de eritema pernio, o llamados también los sabañones, y después lesiones en placas, nódulos y sarcoides en cicatrices. Esas son las formas de afectación cutánea. Entonces, lo más común, eritema nodoso y eritema pernio. Dentro de las manifestaciones oculares, que también son muy frecuentes, son las uveitis, sobre todo la uveitis anterior. También puede haber uveitis posterior típico con nódulos, coroideo y periflebitis, y keratoconjuntivitis tipo síndrome de Siegel. Eritema pernio, estos son los llamados sabañones, las placas con afectación en rostro y ojo rojo doloroso de la uveitis. Fíjense que ya están sinequiadas, estas son uveitis crónicas. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas puede haber afectación muscular con granulomas dentro de las fibras entre las fibras musculares o infiltrantes, miopatía proximal progresiva y crónica, un diagnóstico diferencial con miopatías inflamatorias y que a veces nos determina la biopsia, es con la presencia de granulomas, es la sarcoidosis. Inflamación muscular tipo polimiositis, y es todo igual con granulomas epiteloides, y esto es la sarcoidosis. Y puede haber afectación del miocardio y también presencia de arritmias en relación a la afectación miocárdica. Todas estas afectaciones son con infiltrado inflamatorio y granulomas. A nivel óseo puede haber quistes delimitados con tumefacción en partes blandas y lesiones líticas o escleróticas que pueden ser tanto asintomáticas como generar fracturas patológicas y tienen que ver con granulomas. Hay una afectación también frecuente, es la afectación articular, que puede haber hasta un 37% de artritis, sobre todo de presentación en mujeres jóvenes. Puede ser una artritis aguda, similar a la gota, monoarticular, o puede ser una artritis más simétrica, acompañada de tenosinovitis, aditiva o migratoria, y que afecta sobre todo los miembros inferiores, con eritro y PCR elevadas
y a nivel radiográfico sin lesiones evidentes, solamente aumento de partes blandas, una artritis bien aguda. Y puede haber afectación crónica inflamatoria articular, que es muy rara, se da en la afectación en la forma crónica y en general se presenta como en exacerbaciones o puede ser una progresión a lo largo del tiempo sin intercrisis. Los subgrupos clínicos son el síndrome de Lofgren, que es el característico, que presenta poliartritis, eritema nodoso y adenopatías biliares, y que es muy inflamatorio pero que tiende a la remisión. Y después hay formas incompletas como la artritis aguda, que puede simular la gota u otros tipos de artritis, y la periartritis de hombro como manifestación clínica. Y en los niños puede haber artritis, uveitis como una forma muy frecuente de presentación y manifestaciones cutáneas. La afectación pulmonar en los niños es mucho menos frecuente. En general, las formas agudas y subagudas son limitadas. Las crónicas son mucho más insidiosas y sin remisiones. Puede haber limitaciones, pero pueden quedar secuelas en zonas donde hubo inflamación. Y las formas más graves es cuando hay afectación o infiltración granulomatosa a nivel miocárdico o en sistema nervioso central. El diagnóstico es la sospecha clínica, la radiografía y la gamografía, y se establece estrictamente con la presencia de granuloma. Antes se describía la prueba esta de Bain, que ya está descartada porque era una prueba subcutánea donde se inyectaba sarcoides de base para ver si se generaba la reacción granulomatosa localizada a lo largo del tiempo, pero bueno, eso ya está fuera de uso, por supuesto. Lo que tenemos que establecer y por lo tanto hacer biopsia del tejido afectado donde tenemos sospecha de que hay sarcoidosis es la presencia de granuloma epiteloide. Esta es una gamografía con hipercaptación en la línea media, área iliar y de alto metabolismo. Esta es la gamografía típica de la sarcoidosis. Y el tratamiento se hace con antiinflamatorios de reposo cuando la afectación es leve, articular, tipo artralgia o artritis leve. Podemos utilizar glucocorticoides sistémicos y algunos inmunosupresores como hidroxicloroquina y metotrexato como forma ahorradora de corticoides cuando necesitamos hacer inmunosupresión en compromiso grave o de órganos graves. Bueno, en la uveitis, en la afectación pulmonar progresiva, donde hay infiltrados pulmonares, afectación del sistema nervioso central o periférico, en afectación muscular y ante la presencia de hipercalcemia y hipercalciuria. Y, amiga, y el seguimiento es clínico, con la respuesta clínica. Otra cosa, la enzima convertidora de angiotensina es otro dato que utilizamos actualmente que colabora con el diagnóstico, que no es específica y que puede estar aumentada en la mayoría de los pacientes, pero no es una determinación que nos diagnostica o que el hecho de que esté negativa, que no esté aumentada la enzima convertidora en angiotensina, nos descarte sarcoidosis. Bueno, y también con gamografía pulmonar y pruebas funcionales respiratorias cuando hay afectación pulmonar. Y
ya vamos terminando. Con respecto a sarcoidosis, ¿alguien tuvo algún caso? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Son raros de presentarse y muchas veces, digamos, sobre todo las formas localizadas, pasan bastante desapercibidas, ¿sí? No tiene buena respuesta al tratamiento. Tiene en general buena respuesta al tratamiento, salvo las formas graves que pueden tener alguna afectación, la afectación pulmonar y del sistema nervioso, que si se hacen crónicas puede tener resultados no muy beneficiosos para el paciente. Y terminamos ahora con la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet ya no se considera una enfermedad autoinmune, se considera una enfermedad autoinflamatoria. Es un trastorno inflamatorio crónico recurrente de afectación multisistémica de origen desconocido y se presenta en adultos jóvenes, igual en hombres y mujeres, entre los 20 y 30 años. El órgano de choque es el endotelio vascular y a partir de ahí las manifestaciones. Hay afectación, o puede haber afectación panvascular, tanto arterial como venosa, hipercoagulabilidad y muchas veces vasculitis neutrofílica de los vasa vasorum. Hay factores genéticos determinados. El HLA-B51 está presente en un gran porcentaje de pacientes. No es un requisito para el diagnóstico, pero ante la sospecha, la presencia del B51 nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Como el B27 en las espondiloartropatías, el B51 está claramente asociado a la enfermedad de Behçet. Hay factores ambientales infecciosos, sobre todo el estreptococo y el herpes simple tipo 1, que se han detectado como antecedente y presencia en la mayoría de los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Behçet, y estos estreptococos están asociados a la inducción, a la activación linfocitaria en estos pacientes por las proteínas de choque térmico, que son las que reconocen estas bacterias como antígeno. Hay otras bacterias que pueden estar implicadas en la patogenia o el inicio desencadenante de esta enfermedad. Lo agudo sería el antecedente o la presencia de infección recurrente o crónica, recurrente de estreptococo, crónica de virus del herpes simple tipo 1, dentro de un contexto genético, y a partir de ahí el reconocimiento por la proteína de órgano de choque y la alfa-noolasa, que tienen que ver con la activación de linfocitos TCD4, respuesta TH1 y TH17, con todas estas interleuquinas proinflamatorias que van a colaborar en el estrés oxidativo, la activación de neutrófilos, que es la que termina haciendo el daño tisular. Y un efecto crónico por la activación de proteínas de órgano de choque y alfa-noolasa, que generan reacción cruzada con tejidos del paciente en endotelio y activación de linfocitos B y T CD8 positivos, que también van a colaborar en forma crónica con el daño tisular. Pero el daño inicial es por activación de neutrófilos. Las manifestaciones clínicas, sobre todo tenemos manifestaciones cutáneas mucosas, las úlceras orales, que son la manifestación más frecuente. Miren, el 98% de los pacientes tienen úlceras orales, que son recidivantes, dolorosas, bien superficiales, con un borde eritematoso, con un fondo fibrinoso,
y cicatrizan en alrededor de una semana, 10 días. La presencia de úlceras genitales, que también es muy frecuente y que también estas son más dolorosas, mucho más profundas, mucho más grandes y siempre curan dejando cicatriz. Con respecto al compromiso cutáneo, que es del casi 72%, podemos tener pseudofoliculitis, tipo acné, pero en pacientes que no están tomando corticoides y que no están en edad de padecer acné, y no compromete el folículo piloso, ¿sí? Por eso se llama pseudofoliculitis. Eritema nodoso, otro diagnóstico diferencial con sarcoidosis en el 33% de los pacientes, y otras formas menos frecuentes son la presencia de pápulas y pústulas, nódulos acneiformes, tromboflebitis superficial y casos de pioderma gangrenoso y síndrome de Swift, que tienen una fiebre con neutrofilia y unas lesiones bastante típicas que son placas eritematosas con una pápula central. Las fotos son de internet, o sea que también las pueden encontrar muy rápidamente. Úlceras orales con el fondo fibrinoso, el borde bien inflamatorio, la pseudofoliculitis, el eritema nodoso. Este es un eritema nodoso muy exagerado, pero puede que haya algunos nódulos, ¿sí? Y en realidad no es tan visible el nódulo como palpable y bien inflamatorio con toda la tetradesceso. Úlceras orales, úlceras genitales, uveitis. Las manifestaciones oculares se dan en el 53% de los pacientes y en general no son muy de presentación aguda, sino que son uveitis más crónicas o pueden ser agudas recidivantes. Se presenta tanto uveitis anterior y posterior, que es mucho más grave, y puede haber otra forma de presentación ocular, que es la más grave de todas, que es la vasculitis retiniana. Puede haber uveitis anterior y posterior combinada, úlceras, conjuntivitis y queratitis, queratoconjuntivitis. La afectación neurológica es un poco menos frecuente, pero es la más grave, y en general se da en pacientes varones que tienen una evolución crónica y se presentan estas afectaciones como complicaciones tardías. Afecta el sistema nervioso central en el 11% y el periférico casi en el 5%. La forma más común de presentación es la meningitis aséptica, después lesiones vasculares focales de tipo arterial, de cualquier tamaño de vaso, y incluso con aneurismas, y la hipertensión endocraneana por trombosis de los senos venosos como afectación venosa. Estos pacientes pueden presentar demencia hasta el 30% de los pacientes a lo largo, digamos, en un curso crónico, de los que tienen afectación del sistema nervioso central. Bueno, el compromiso arterial, que puede ser por aneurismas, por estenosis o disección con vasculitis de la vasa vasorum, y compromiso venoso, trombosis de los senos venosos del sistema nervioso central. La afectación articular se da hasta en el 50% de los pacientes, tipo artralgia o artritis de cualquier forma, que suele ser intermitente y simétrica cuando es poliartritis y se caracteriza por la presencia del factor reumatoideo negativo, que nos hace diferenciarlo de la artritis reumatoidea. La afectación en el área gastrointestinal es por úlceras mucosas
y puede haber dolor, depende del área que afecte, pero dolor abdominal, melena, diarrea, perforación. Nos tiene que hacer diagnóstico diferencial, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn, pero esta patología no es granulomatosa y es básicamente la diferencia, porque clínicamente se puede presentar exactamente igual que un Crohn. El compromiso vascular general puede presentar trombosis arterial o aneurismas y afecta grandes vasos, aorta en primera instancia y arterias pulmonares en segundo lugar. Puede haber también afectación tipo trombosis venosa profunda y flebitis superficiales hasta en el 6% de los casos. Otros compromisos menos frecuentes son el compromiso cardíaco, el compromiso urológico en los hombres, epididimitis y orquiepididimitis, y puede presentarse con síndrome nefrótico, pero por amiloidosis, no por afectación concretamente a nivel renal. El diagnóstico, bueno, fíjense que es todo clínico, son todos datos clínicos. El diagnóstico, hay criterios de clasificación que están revisados y actualizados al 2006, se siguen utilizando los mismos que hace muchísimos años, y es la presencia de úlceras orales recurrentes, y recurrentes son más de 3 recurrencias en un año, más 2 o más de los siguientes compromisos: las úlceras genitales recurrentes, las lesiones oculares, las lesiones cutáneas y la prueba de Patergia, que es una prueba cutánea donde se infiltra con una aguja de 20G, o sea, muy finita, se hace una inyección subcutánea de 1 centímetro, o sea, se ingresa la aguja o se puede inyectar un mililitro de solución fisiológica. Y eso se lee a las 48 horas. Si se generó una mácula tipo reacción de Mantoux, eso es una prueba de Patergia positiva. Y es una de las pocas enfermedades que presenta la prueba de Patergia positiva. Y es un criterio de diagnóstico. Si logramos tener úlceras orales recurrentes más 2 de alguno de estos, tenemos una sensibilidad del 91 y una especificidad del 96% para que esto sea una enfermedad de Bessel. Con respecto a los datos de laboratorio, son no específicos. Puede haber aumento de eritro y PCR por el grado de inflamación, igual que la neutrofilia y leucocitosis. Puede haber anticuerpos antinucleares, anticitoplasma de neutrófilos y factor reumatoideo, que en general son negativos, pero puede que haya una positividad baja, y puede que haya anticardiolipinas presentes hasta en el 25% de los pacientes, que en realidad hablan de un contexto autoinmunitario, pero no se ha demostrado ningún anticuerpo patogénico. La presencia del HLA-B51, que nos ayuda a confirmar diagnóstico o a seguir buscando la enfermedad de Bessel, está presente hasta en el 50% de los pacientes, y la prueba de Patergia también está presente en el 50% de los pacientes que no coinciden, digamos, con el HLA-B51. El tratamiento se basa desde el tratamiento tópico hasta tratamiento sistémico con inmunosupresión, y está basado en la severidad, los factores de riesgo y la forma de afectación y presentación. Podemos utilizar colchicina como inhibidor de la actividad de los neutrófilos a nivel tisular, 1 miligramo día, y en las lesiones dérmicas, corticoides tópicos, en las lesiones mucosas, antisépticos, y en las lesiones mucosas orales, el sucralfato, que ha demostrado, los buchis con sucralfato, que han demostrado disminuir el dolor y la inflamación local de las úlceras. Y después, tratamiento sistémico,
cuando hay afectación más sistémica o más grave, con prednisona, hasta 20 miligramos día, dapsona, azatioprina, metotrexato, y en compromisos más graves, pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Podemos utilizar micofenolato e incluso algunos anti-TNF-alfa como etanercept, adalimumab e infliximab, que están descritos en el uso en enfermedades de Behçet grave, sobre todo en el sistema nervioso central. Bueno, nada más con Behçet, bien clínico. ¿Alguna pregunta? Gente joven. Con el síndrome de Reiter hay que hacer diagnóstico diferencial por la presencia de lesiones genitales, la afectación ocular y la presencia de artritis. E incluso algunos pacientes pueden tener una afectación tipo espondilitis, digamos, con dolor lumbar. No es lo más frecuente, pero sí, hay que hacer diagnóstico diferencial con Reiter. Según las úlceras, nos hacen hacer diagnóstico diferencial con patología herpética y con otras patologías infecciosas como la histoplasmosis. Una preguntita que no sé si tengo pero anterior, una persona que hace la parte de biopsia, ¿en qué institución está? O si uno quiere dar nombre específico. Está en la clínica Reglas de Fabiola, el doctor To. Es el único que hace. Sí. ¿Estamos, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta? La iban a traer. Sí, yo he dejado de ser autoinmune justamente porque no tiene un anticuerpo específico. ¿O por qué dejó de llamarse autoinmune y ahora es inflamatoria? Se considera que finalmente va a ser una autoinflamatoria, no está bien definido todavía, pero no se encontró ni por el mecanismo de acción y de daño, no se encontró actividad autoinmunitaria, sino más por el daño que por neutrófilos, inflamación aguda, inflamativa, el molecular, por supuesto que interviene el sistema inmunológico, pero no es que hay pérdida de tolerancia inmunológica y de repente el sistema inmunitario va y ataca a determinado órgano, ni por anticuerpos ni por linfocitos T, sino que el daño por linfocitos T es secundario crónico a la activación de los neutrófilos y la liberación de citoquinas. Es como una inflamación muy aguda que afecta todos los vasos. Claro, yo le voy a presentar en el Congreso de Buenos Aires un caso que tiene un hospital de BCR. Hacen a justamente esto que en ningún lado está confirmado que no sea autoinmune y eso me llamó la atención a la hora de presentarlo. En realidad, los expertos en veces ponen en duda hace rato, siempre se lo considera autoinmune porque, bueno, tenía un componente ahí inflamatorio y todo lo que no sabemos va como autoinmune, pero no está confirmado el efecto, el mecanismo de daño como autoinmunidad. Y como van apareciendo cada vez más con la forma de presentación recurrente, no sé si es algo de los fenómenos, las enfermedades autoinflamatorias, que son la fiebre materna familiar y un montón de otros más, que tienen que ver con el aspecto genético y una afectación, una activación del sistema inmune con inflamación aguda intermitente.
recurrente y que genera el daño.